profeta Joel le dice dónde radicaba el problema, qué era lo que había provocado esa reacción en cadena, ese efecto dominó que estaban viviendo. Y les dice: ustedes han pecado, escuchen, y no nombra pecado, no enumera pecado el profeta Joel, sino que le dicen: regresen al altar. ¿Sabe dónde estaba el problema de la nación de Israel? Que habían abandonado el altar. Ahí estaba el problema de la nación de Israel. Entonces el profeta Joel le dice: regresen al altar, vuelvan al altar, convertíos y regresen al altar. Y entonces el efecto dominó, la reacción en cadena se va a romper, le dice. ¿Sabe por qué? Porque todos los hijos de Dios, hermano, todo pasa por nuestro altar. Escucha, hermano, es muy importante que en esta mañana entendamos que todo lo que usted va a recibir, que todo lo que Dios le va a dar, pasa por el altar. Entonces le dice a ellos: no se trata del diablo, no se trata de una prueba, no se trata de un proceso, es porque ustedes han dejado el altar y tienen que regresar al altar. Porque si regresan al altar, las cosas van a cambiar completamente, dice el profeta Joel. Por eso a mí me encanta, hermano. Le dice: ustedes se han alejado, han abandonado ese altar. Pero tienen que entender, hermano, que en nuestro altar hay muchas cosas que dependen no solo de nosotros. Escuche, del altar dependen aún nuestras generaciones. Dependen, hermano. Escuche, cuando nosotros llevamos al altar a nuestra familia, aunque tú veas a tus hijos que no están en los caminos del Señor, espiritualmente están en el altar y Dios va a hacer algo con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, aunque tú tengas problemas laborales, pero si tus problemas laborales, tu trabajo está en el altar, no importa, porque Dios se va a intervenir en ese trabajo, porque todo depende de lo que llevemos en el altar. ¿Cuántos dicen? La serie es que nosotros despertemos y volvamos al altar, que volvamos al altar como lo hacíamos al principio. Y cuando te hablo del altar, no te estoy hablando de la tarima de aquí, yo te estoy hablando de tu tiempo con Dios, te estoy hablando del altar, tu comunión con Dios, esa entrega a Dios. Te estoy hablando como cuando tú recibiste a Cristo, que solo querías estar en comunión con Él, solo querías orar, solo querías servirle a Él, solo pensabas en Él, solo hablabas de Él. De eso es lo que nosotros estamos hablando, de vivir esa vida, hermano. Una vida en el altar es una comunión profunda con nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? O sea, volver al altar para nosotros no es como en el antiguo tiempo, sino, hermano, es que nosotros amemos a Cristo con nuestro corazón, que pensemos en Cristo, que soñemos en Cristo, que hablemos de Cristo, que todo sea para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario entender que un altar, algo tiene que morir, algo debe de ser destruido, algo debe de ser sacrificado para que surja algo nuevo. Porque cuando yo vengo al altar y traigo un sacrificio, ahora el sacrificio, hermano, que pide Dios no es el sacrificio para nuestra salvación, porque ya Cristo pagó por nuestros pecados y somos salvos por la gracia, no por nuestro propio sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora, hermano, así como Cristo se entregó en sacrificio, Cristo también nos pide a nosotros que nos entreguemos ahora en sacrificio vivo en el altar delante de Dios. Ahora ya no es, hermano, como en el Antiguo Testamento, que se llevaba un animalito que era el sustituto del hombre que venía delante de Dios, porque la manera en que Dios estableció es que si se quería acercar era por medio del altar. Acercarse a Dios había que venir al altar y tenía que venir con una ofrenda o con un sacrificio. Ahora es más fácil traer una ofrenda monetaria delante del Señor que traer nuestra propia vida al altar y sacrificar la vida delante de Él. ¿Esto me sigue, hermano? Esa es la tarea mayor de nosotros, los hijos de Dios, que cada día vayamos al altar y cada día vayamos muriendo, hermano, muriendo en aspectos de nuestra vida que no le permiten a Dios, escuche eso, que no le permiten a Dios usarnos en esa área o manifestarse Él.
El altar en el antiguo tiempo era un testimonio visible de un encuentro transformador con nuestro Dios. Mire que los hombres de Dios, todos los hombres de Dios eran de altares. Estudia a Abraham, mire a Elías, todos los hombres de Dios, usted lo va a ver, hermano, que siempre donde ellos iban nos seguía un altar. Ellos, hermano, el único momento donde miramos a Abraham que no construyó altar fue cuando le fue mal. Pero donde él iba, levantaba un altar. Ahí estaba un altar y dice que invocaba el nombre del Señor. Porque era importante, porque el altar era un lugar de testimonio. El altar es donde Dios se entroniza. El altar era el lugar de un encuentro con Dios, con el hombre que le busca a Él. El altar era, hermano, el recordatorio de las promesas de Dios. Mire que cuando tú vienes a esa comunión con Cristo, tú recuerdas lo que Dios te ha prometido. Hermano, la palabra de Dios revive en nosotros y por eso somos cristianos más de fe y cristianos más fuertes, porque necesitamos del altar, hermano, nuestro altar, para que vivamos en victoria. Dice Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, por las misericordias de Dios presentada en los capítulos anteriores, debemos de presentar en sacrificio nuestro cuerpo, dice, vivo y santo delante del Señor. O sea que Dios espera que nosotros vayamos al altar con todo nuestro ser. Ya conmigo todo nuestro. Dice Gálatas 2:20: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escucha, hermano, vamos al altar para morir nosotros y que viva Cristo. Ahí dice, ya no vivo yo. ¿Qué dice Pablo? Ya morí en el altar, porque entre más muero yo, más Cristo vive en mí. Entre más vivo yo, más muerto Cristo está en mí. ¿Cuántos lo captan, hermano? Por eso el altar, el propósito del altar es que yo vaya muriendo, llevando aquellas cosas que le impiden a Dios la comunión con Él. ¿Cuántos me van siguiendo, hermano? Entonces tenemos que ir, dice, muriendo cada día. Hermano, y este es de todos los días. Algunos creen, el día que recibí a Cristo, ese día yo morí para Cristo. Pero ahora estamos más vivos que antes. Si nos descuidamos, nuestra carne puede estar más viva. A la carne usted no le puede dar, hermano, no le puede dar unos milímetros, porque la carne se aviva. Olvídese de eso. Entonces tenemos que morir para que Cristo viva. ¿Y qué quiere decir que Cristo viva en mí? Quiere decir que más se manifiesta a través de mí, que más puedo mostrarlo, que más las personas van a ver a Cristo en mí, hermano. Pues si yo estoy muerto, Él está vivo. ¿Cuántos van siguiendo, hermano? Entonces al altar vamos a sacrificar aquellas cosas que tenemos bien vivitas, pero que le impiden a Cristo, hermano, vivir en mí.